Vamos a ver, en teoría me tiene que salir a mí. Ya estamos en Facebook, Doc. Así que, bueno, ahora sí, bienvenido. Gracias. Estamos nuevamente con el doctor Mario Sabán, un lujo. Vamos a aprovechar, escucharlo hoy en relación al tema la rectificación del alma, para entender un poco de qué va esto, entendiendo que la cábala es la práctica del misticismo judío, o sea que es tratar de comprender un poco el funcionamiento del cosmos, pero también de uno mismo, y en función a comprender esto es entender para qué estoy acá, conocer el propósito que tengo, la función que tengo que cumplir estando acá y entender el sentido de la vida. Para eso la cábala se apoya en algunas herramientas. Bueno, una de ellas es el árbol de la vida, que es tan importante. Pero bueno, doctor, me gustaría decir unas cositas como para presentarlo. El doctor Mario Bueno, Sabán es egresado de la Universidad de Buenos Aires en la licenciatura de Derecho, luego ha estado en España, donde alcanzó 6 doctorados en varios diferentes ramas de las ciencias. Y uno dice, bueno, qué recorrido, ¿no? Y me imagino que todo esto, junto con todo el bagaje que viene también con esto, que son 18 libros publicados, uno más que está, creo, en el horno a punto de salir, no sé si me equivoco, algo en relación al mal y su función, bueno, todo esto implica dedicación, implica un empeño, voluntad y demás. O sea, ¿cómo es eso? Porque esto me parece que puede llegar a estar en la línea de lo que es encontrar el sentido de la vida, ¿no? Y bueno, usted es un hombre que está poniendo y creo llevando adelante con el ejemplo esto. ¿Cuál es la fórmula? Como para entrar un poquito ya en tema. esto me hace acordar cuando alguien le pide una fórmula a alguien es como peligroso, ¿no? Porque es como la fórmula, ya se está como uno muriendo si le pierden la fórmula a alguien, ¿no? Es como una persona que tiene 80 o 90 años y le piden, ¿cuál es la fórmula por la cual usted llegó a esta edad? Dígamela antes que se muera, ¿no? Claro. No, A bueno, ver, esperemos que no, pero por lo bueno, menos hay entender que, cuál es la dinámica, ¿no? sí, sí, yo entiendo lo que tú me dices y me gusta mucho esta relación entre mi experiencia personal de quizás yo presentar mi propia experiencia. Me gusta la idea por donde quieres caminar. A mí siempre me da un poco de pudor hablar de mis experiencias personales, pero por otra parte, con el tiempo también he perdido ese pudor, porque si tengo ese pudor, tengo un desequilibrio en el árbol de la vida, con lo cual ya la gente que va a estar del otro lado dice, uy, le encontré el desequilibrio a Sabán. Bueno, uno de los tantos que pueden descubrir, ¿eh? Así que a partir de esta entrevista van a encontrar muchos. Pero, ¿por qué motivo yo entendía de que estaba detrás? Y después me di cuenta de algo que agrego a lo que estoy analizando, ¿no? Y es que la gran mayoría de los místicos judíos dejaba su experiencia personal de lado y utilizaba los libros para, de alguna manera, disfrazar la experiencia personal. Digamos, la verdad que me daba cuenta de que todo cabalista escribe desde su experiencia personal, ¿no? Pero no sale absolutamente con su experiencia subjetiva, cosa que esta es una gran diferencia en general con la mística cristiana, donde el místico cristiano sale directo con su experiencia personal. Y ahí hay una pequeña diferencia. El místico judío tiene como un poco de temor porque tiene miedo a que si habla de su experiencia personal lo idolatren. Es tanto el miedo a la idolatría en el mundo judío que yo creo que el místico se escuda en algo objetivo, ¿eh? Aunque vuelca toda su subjetividad. Por eso Safran va a decir que todo cabalista va a escribir desde su propia experiencia. Así que a mí me queda claro de que yo escribo desde mi propia experiencia sin nunca haber contado mi propia experiencia. Y lo que sucede muchas veces, y es un tema que me gusta que me lo plantees, es que en realidad el problema de ver el exterior, de la falacia o de la mentira de ver el exterior, es cuando uno ve los resultados. Y uno debería realmente comentar antes del resultado todo lo que uno sufrió antes de llegar a ese resultado, porque me parece que, como dice Jaime Michelson, yo estoy mucho más orgulloso de mis fracasos que de mis éxitos. Y si alguien ve los libros o los 6 doctorados detrás, hay una serie de derrotas y de desilusiones y de todo lo que le pasa en general a alguna persona en la vida,
donde quizás la primera enseñanza es una enseñanza que viene de la Kabbalah, viene del Talmud, viene de toda la tradición, y hay una diferencia muy importante entre estudiar 100 veces un tema o 101. Y la diferencia no es de una. La diferencia es infinita entre estudiar 100 veces o 101. Claro, esto te pone ante una situación de autoexigencia muy grande si uno lo ve de este modo, porque lo que está diciendo la tradición es que esa una hace la diferencia. Y yo creo, quizás, y podríamos hacer una exposición, una desnudez personal de mi experiencia en esta entrevista, y no tengo ningún problema de hacerlo. Ya pasaron 54 años de estar como ocultando mis experiencias personales, así que quizás ha llegado el momento de, por ejemplo, expresar que mi primer libro, el que yo escribí a los 24 años, o 23, 24 años, yo fui casi a 32 editoriales a presentarlo, porque nadie me quería publicar. Mi primer libro era imposible publicar. Recuerdo que yo lo tenía terminado más o menos en el año 87, 88 del siglo pasado, 1987, 1988, y iba editorial por editorial a intentar publicarlo, que fue para mí famoso Judíos Conversos, que se publicó finalmente en el año 90. En 1990. Quiere decir que yo estuve más o menos como 2 años y medio, 2 años, tratando de ver si se publicaba ese libro. Recuerdo claramente cuando fui a la editorial Milá, ahí estaba Ricardo Feierstein, y me dijo Ricardo, me dice, mira, nosotros publicamos consagrados, publicamos a Chevy Singer, publicamos, no publicamos de alguien que tiene 23 años que no lo conoce nadie. Y la verdad que me convenció, entre comillas, ¿no? Porque yo seguí intentando publicar mi libro. Entonces, claro, quizás uno de los problemas que tenemos los seres humanos es ver los resultados sin poder ver el esfuerzo que hay detrás. Es decir, es como, bueno, estos son los resultados, ¿y dónde está el esfuerzo que hay detrás? Ahora, yo la primera enseñanza que he tenido a lo largo de mi experiencia de vida es que lo que me sucedía es que a cada obstáculo que me decían que no se publicaba el libro, yo estaba más convencido de que se tenía que publicar. Es decir, a mí lo que me sucedía siempre es que cada golpe del mal me lleva a tener más fuerza. No sé si esto en psicología será masoquismo o cómo será llamada esta patología, pero yo me di cuenta de que la función del Satán la vi desde muy, muy joven, muy joven. Me recuerdo en Buenos Aires, en el Teatro General San Martín, en una de mis primeras conferencias, todavía no estaba publicado mi primer libro, o ya estaba publicado. No me acuerdo si fue en el 89 o en el 91, yo tenía 25, 26 años, yo creo que estaba publicado mi primer libro, y me acuerdo que había venido un profesor de Israel, no voy a decir el nombre porque todavía vive y es una falta de ética decir el nombre, vino un profesor de Israel que había investigado mi tema durante 20 años y se sentía muy envidioso de que un joven de 20 y pico de años ya tuviera el éxito que tenía en ese momento cuando se publicó mi primer libro. Fue después de la publicación de mi primer libro. Y lo que hizo en el Teatro San Martín fue destrozarme ante 200 personas. Me lo acuerdo claramente, me acuerdo claramente cómo me iba destrozando. Y claro, a un joven de 24 años, 25, hacerle esto era terrible. Me lo hacen ahora y ya me río. Pero en ese momento me acuerdo que era terrible. Una de las cosas que me juré cuando yo estaba en todo este proceso es ayudar mucho a los jóvenes. Siempre me decía, recuerda cuando seas grande, me decía yo en esa época, de que venga alguien y que ayude a los jóvenes. Y yo permanentemente viene un joven y lo estimulo, le digo que publique, lo ayudo a publicar, porque me acuerdo, yo dije, soy Mario Sabán de pequeño, no quiero que me pase lo que me pasó a mí. Entonces estimulo a todo el mundo a publicar, a crecer, porque de alguna manera yo me veía siempre no estimulado, sino agredido. ¿Cuánto prejuicio, digo, en eso, ¿no? Creyendo que simplemente por la edad no hay un conocimiento o digamos, algo que uno pueda comunicar. Cuando uno ve la historia, qué sé yo, Cristo con 30, 33 años cambió el mundo, ¿no es cierto? Sí. Digamos, como que la edad no sería significativa, sin embargo, aún así es un prejuicio social, ¿no? Yo fui discriminado claramente por la edad, porque gracias a un editor del Club Maccabi, me acuerdo, el señor Telias, que me escuchó en una conferencia y me dijo, esto es excepcional, si se puede publicar un libro, ¿por qué no se publica? Le digo,
digo, lo estoy buscando una editorial, me dice, yo tengo una editorial, la vamos a publicar. Y fíjate que surgió de casualidad, de una conferencia, no porque yo fui a buscar esto, ¿no? Ahora, ¿cómo termina la anécdota de este tema en el Teatro San Martín? Que me parece que es muy clave para los que nos están escuchando. La anécdota termina en que cuando yo no sé de dónde había sacado una frase de un filósofo griego que tenía ahí, no sé de dónde, o la sabía de memoria, porque cuando yo empecé, después de que me destrozó, este investigador que venía de Israel me destrozó, literalmente diciendo que toda mi investigación era como tirarla a la basura, más o menos. Que la verdad que ahora lo pienso, no es una muy buena investigación, es una buena investigación para alguien de 24 años. Eh, y entonces en ese momento recuerdo claramente que empecé mi discurso y dije, ¿de qué vale un hombre si nadie lo envidia? Que es una frase de Esquilo, de un filósofo. Y todo el mundo empezó a aplaudir, y yo no sé de dónde saqué la frase, dónde la tenía esta frase, si la sabía de memoria, me agarraba la cabeza de cómo salir de ahí, y di muy nervioso, claramente muy nervioso mi conferencia, y salí, recuerdo mal, porque salí golpeado, 25 años que te destrocen ante 200 personas en un auditorio, que la gente me acompañó y me quedó muy mal, por supuesto, este investigador, este profesor, pero yo salí golpeado. Y recuerdo claramente que estoy saliendo de ahí y un señor ya mayor para mis 20 y pico, porque tendría 60 y pico, quiere decir que ya mayor es de mi edad ahora, ¿no? Un hombre que se presentó, Meni Vergel, lo recuerdo perfectamente, un hombre que después me entero quién es, por eso la anécdota es muy fuerte, me dice, mire, Saban, quien hace contenido, quien trabaja contenido, siempre va a ser criticado, usted siga adelante porque usted va por el buen camino, siga con el contenido, siga estudiando, sigan las fuentes. Y yo estaba, bueno, menos mal, y entonces, bueno, quedamos en encontrarnos en algún momento, a tomar un café. Después me enteré que era un hombre que estaba entre los, no premiado, queda claro, pero entre los postulantes al premio Nobel en medicina. Meni Vergel, y había descubierto una vacuna contra la lepra, y me enteré por una alumna mía de Cábala hace un año que falleció con 92 o 93 años en una casa por Buenos Aires. Y lo recuerdo con mucho cariño, nunca hablé de esta anécdota, así que tenés en este encuentro que estamos teniendo una anécdota, muchas anécdotas privadas. Va a ser una entrevista de casi la biografía de Mario Sabán, pero estoy muy contento de este hombre que me dio mucha fuerza y siempre me dijo, usted relaciónese siempre con las fuentes, con el contenido, siga adelante, siga la crítica, aguante la crítica, porque esto le va a venir. Y con el tiempo me di cuenta que lo que dijo Meni Vergel, que en paz descanse, fue algo muy importante para mí, porque me di cuenta que ladran Sancho, es decir, que cada vez que yo tenía un libro que se publicaba, un punto, digamos, pero bueno, ese éxito del primer libro, que en realidad no se dio claramente cuando salió el primer libro, sino cuando Bernardo Neustadt, un periodista muy reconocido de la Argentina, en esa época me llamó a la televisión, y entonces ahí se vendieron muchísima cantidad de ejemplares. Mi libro más vendido fue el primero, el que fue criticado por ese investigador israelí, se vendieron más de 200.000 ejemplares en Argentina, fue un bestseller. Y fue para mí una cosa inédita, una cosa, no se volvió a repetir algo igual. Pero yo, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de ahí? Bueno, aprendí a tener una voluntad a prueba de fuego. Ahora, si tengo que hacer un análisis, realmente tengo que también dar gracias a Dios a mis antepasados. No estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob, estoy hablando de mis antepasados cercanos, porque tanto mi padre como mi abuelo materno fueron personas de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha voluntad. Y creo que esto en parte es como que lo he heredado esa voluntad de hierro. Es de hierro, porque yo me doy cuenta que me critican y sigo adelante y, y me elogian y sigo adelante, porque a veces el elogio también te puede debilitar. El elogio, a mí la crítica me fortalece, el elogio también. Pero de todas maneras yo creo que ahora, ya hace muchos años, ni la crítica y el elogio me afectan, tengo una automotivación interna que he creado a lo largo de mi historia. Es decir, creo que ahora, no sé cuándo apareció, calculo que alrededor de los 40, casi hace 14, 15 años, alrededor de los 40, y me di cuenta que la Cábala tiene razón en esto,
con mi propia experiencia personal también, de que uno tiene que lograr la automotivación interior, que uno no tiene que depender de la automotivación, del elogio ni de la crítica del exterior, porque también estar viviendo porque el Satán te va a golpear en la vida también es un problema, porque puede ser que en realidad tengas la suerte de que no te golpeen durante años y entonces tenga que existir la fuerza personal de la motivación. Así que me encanta que tú indagues en mi vida privada, que no tenga ningún problema. Gracias por abrirse y contarnos esto. Y bueno, un poco me dio pie para preguntarle entonces, ahora sí, un poco más ya de lleno respecto a lo que piensa o lo que dice la Cábala respecto al proceso este de rotación de almas, o bueno, conocido más como reencarnación. Pero esto, hay almas, por ejemplo, que vienen con cierto favoritismo, donde pareciera que las cosas les salen bien, y otras almas que vienen más desgraciadas, donde parece que una y otra les salen mal y es como que quedan en ese vicio, ¿no? de sufrimiento, y no ves, nada me sale bien, fíjate lo que me pasó, y uno mira y dice, sí, realmente la verdad que le pasa esto, le pasa aquello, pero digamos, hay una diferencia en el nivel de alma respecto a esto, hay una diferencia de cantidad de alma encarnada, hay una, digamos, ¿de qué depende estas diferencias? Bueno, a ver, en principio lo que hay que tratar de explicar a la gente es algo que no sé si queda bastante claro y hay que intentar aclarar. En una vida personal hay muchas etapas. El problema que tenemos para encontrar el sentido de nuestra vida es encontrar la interconexión de estas etapas. Y el problema es que mucha gente no lo termina de encontrar y cree que cada vez que cambia una etapa, de alguna manera es como un proceso final de una etapa anterior y una especie de derrota de su etapa anterior, una especie de tengo que renovarlo porque lo de la anterior etapa ya no me sirve, y no es así. En realidad yo creo que el sentido de la vida es una línea invisible que recorre todas las etapas. Y que si uno analiza todas las etapas de su vida, por más que hayan cambiado, uno puede encontrar un denominador común. Ese denominador común es ahí donde está la Neyamá invisible. Es decir, la Neyamá invisible tiene un denominador común cuando uno va cambiando de etapas. ¿Cuál para mí es el enemigo de esto? ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es claramente cuando el Ruach, en su funcionamiento, toma una zona de seguridad que puede ser una zona de seguridad del victimismo o una zona de seguridad de aquella persona que tiene una tendencia a quedarse en su historia personal, a quedarse, es decir, tú puedes encontrar muchas personas que no tienen un carácter evolutivo en su alma, sino que son personas claramente históricas, es decir, que se han quedado como hace 20 años en sus coordenadas, en su coordenada de análisis, en su coordenada de familia, etc. Entonces los cambios no los pueden soportar. No son soportables esos cambios. Entonces, el Ruach, cuando entra en esa zona de seguridad, empieza realmente como el autosabotaje. Y no es que esta persona, uno pueda comparar comparativamente cuántas cosas mal le ha pasado frente a otro, porque yo creo que entre el mal y el bien, por supuesto, hay extremos. Queda claro que hay personas extremas donde su vida fue terriblemente mala o terriblemente buena, pero estamos hablando de extremos. En la mediana de la gente, lo que se llama en hebreo el intermedio, el Beinoní, en el Beinoní tenemos muchas cosas malas como muchas cosas buenas, pero hay una diferencia. La diferencia es qué vamos a hacer con lo malo. Es decir, si alguien de repente se entera todos los problemas que yo tuve en mi vida, dice, bueno, a este tipo le pasó un montón de cosas. Pero claro, cuando tú das la biografía, esa biografía tipo idolátrica de los doctorados de los libros, en realidad la gente no ve tras bambalinas sufrimientos, separaciones, muertes de familiares, caídas económicas, todo esto no se ve. Lo que se ve siempre es como una cosa que, oh, al doctor Serrano no le pasó nada, qué vida feliz. Bueno, no es así. Es decir, yo creo que la felicidad construida por alguien es saber dónde vas a encajar tus fracasos, tus debilidades, tus supuestos fracasos, tus supuestas debilidades, dónde lo vas a encajar. Si te vas a quedar ahí, es decir, si yo me hubiera quedado en, bueno, 20 editoriales me hubieran rechazado y ya no seguía buscando una editorial, probablemente ni el primer libro hubiera salido.
Y a partir del primer libro queda claro que los otros 17 seguramente difícilmente hubieran salido si no sale el primero. Entonces, yo creo que hay una imagen distorsionada a partir de los resultados. Se cree que una persona se evalúa por los resultados. Y entonces se dice, bueno, es exitoso por el resultado que tiene, por lo que veo. Y de repente, claro, uno no cuenta todos los problemas que tuvo a lo largo de su vida. Ahora, yo no es que no los cuento, bueno, no los contaba por pudor, como te dije antes, pero yo creo que de todos los problemas que yo he tenido, siempre yo actuaba con una gran felicidad frente a los obstáculos. Y creo que si nosotros compararíamos a todas las almas intermedias, saliendo de las extremas, saliendo de las extremas, de un niño de 3 años que termina en la Shoah muerto. Entonces, bueno, no vamos a este tipo de por qué le pasó esto. Entonces no vamos a entrar en los extremos. Vamos a entrar en los intermedios, en vidas intermedias. En vidas intermedias, alguien que me cuente todas sus desgracias, yo le puedo contar las mismas desgracias que pude haber tenido. La diferencia es qué hemos hecho con esto. La diferencia, por ese motivo, no es que nosotros somos lo que somos lo que hacemos con lo que somos. Entonces, yo pongo muchas veces un ejemplo que para mí es claro. 2 almas que terminan en Auschwitz. Bueno, no recuerdo si Primo Levi terminó también en Auschwitz, pero Viktor Frankl sí. Entonces, fíjate, Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, el creador de la búsqueda del sentido de la vida, así que, aunque era un agnóstico y encontrar el sentido de la vida en términos de la autorrealización tipo Maslow, no en el área espiritual, pero que tiene un componente espiritual muy grande, Viktor Frankl, que vivió lo que vivió ahí adentro, y de hecho hay partes que él lo cuenta, lo que vivió. Este hombre vivía hasta los 90 y pico de años con un gran sentido de su vida y muy proactivo y autorrealizado a nivel personal, después de haber vivido lo que vivió. Y Primo Levi, un escritor judío italiano que vivió, podríamos decir, más o menos parecido a lo que vivió Viktor Frankl, se suicidó. Entonces, claro, lo que te preguntas es, no podemos comparar el nivel de desgracias que han vivido esta gente porque deben ser como inimaginables para nosotros el nivel de las desgracias. Pero más o menos comparativamente tuvieron las mismas desgracias. Tuvieron las mismas desgracias, los mismos sufrimientos, las mismas pérdidas de familias, prácticamente las mismas desgracias. ¿Y la diferencia cuál es? La diferencia por qué Primo Levi no aguantó más y se pegó un tiro, y por qué Viktor Frankl llegó hasta los 90 años feliz y dando conferencias. Claro, queda claro que hay un punto en el alma donde hay una luz interior en el alma a pesar de la máxima oscuridad. A pesar si estás en Auschwitz, en la máxima oscuridad, lo que es Viktor Frankl nos muestra de que hay luz en ese nivel de oscuridad, que alguien puede sostener la luz en ese nivel de oscuridad. Y cuando otro nos está mostrando que pasó por la oscuridad y no pudo ver la luz, la oscuridad se lo comió y no pudo salir. Fíjate que no son las condiciones objetivas de la realidad exterior, son la luz interior que le permitió a Viktor Frankl una diferencia clave frente a Primo Levi. Es decir, salgo de Auschwitz y no voy a Auschwitz, salgo a la vida normal de los seres humanos fuera de este drama, y las almas tienen las mismas situaciones. Personas que, por ejemplo, se separan de su pareja y se hunden durante 10 años o toda la vida, y personas que rápidamente se recomponen. Entonces tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está la fuerza? Porque comparativamente los dos pasaron por el mismo lugar, los dos pasaron por una separación traumática. Y lo que te das cuenta es que el entrenamiento del alma, la luz que tiene el alma es lo que pone la diferencia. Lo que hace la diferencia es el clic, no es el or. El or es para todos el mismo. El tema es el clic de recepción. Entonces, aquí la pregunta no es qué tipo de luz tiene el alma. Aquí la pregunta es qué tipo de entrenamiento tiene el clic. Esta para mí sería la pregunta. ¿Qué tipo de entrenamiento tiene el CLI? Porque de acuerdo al entrenamiento del CLI, el alma va a elevarse al nivel que realmente pueda llegar a subir. Pero es por el entrenamiento del CLI. Ok, entiendo. Lo consulto porque, bueno, por lo menos acá en Argentina hemos batido récord respecto a lo que es la cuarentena y el aislamiento. Y entonces uno ve, o por lo menos en mi práctica en el consultorio, veo cómo ha aumentado considerablemente el miedo, la sensación de miedo en la gente, la sensación de angustia, crisis de angustia, conocidas, ¿no?, como ataques de pánico, insomnio,
incluso la ideación suicida ha aumentado significativamente en este tiempo de aislamiento, de cuarentena. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ampliar este CLI de recepción, para poder sostener esto que todavía no sabemos cuánto más madurar? Porque puedo, como decía usted, ¿no?, quedarme y hacer en función a este sufrimiento, o puedo empezar a tomar riendas en el asunto y empezar a modificar lo que hago con esto que tengo. Mire, nosotros somos una generación privilegiada que no conocemos el sufrimiento y que cuando nos llega el sufrimiento sufrimos lo indecible, creyendo que este es un gran sufrimiento y que este es el apocalipsis. En la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas y en la Segunda 60 millones. Es decir, casi el siglo XX más de 100 millones de personas murieron con un indecible sufrimiento en muchísimos casos. Nosotros nos quejamos de 3 o 4 meses de estar encerrados cuando Ana Frank y su familia estuvieron 2 años y medio, 8 personas encerradas. A ver, yo no quiero comparar, pero yo creo que nosotros no conocemos, gracias a Dios, el sufrimiento. Es decir, que una cosa, y lamento compararlo, porque realmente la comparación no es lo mío, la verdad nunca me gustó comparar, pero creo que es importante resituar en qué situación nos encontramos. Cuando digo una generación privilegiada, una generación con medios de comunicación, una generación que en líneas generales tenemos ayudas por parte de los gobiernos. Antes del siglo XX la gente se moría de hambre, se moría de todo, las enfermedades mataban a todo el mundo porque no había nada. Nosotros nos hemos acostumbrado a los medicamentos. Desde el año 1945 para atrás no existían medicamentos, la gente se moría de una simple resfrío. Es decir, que nosotros somos una generación privilegiada. Cuando nos sacan un poco de privilegio, que es lo que pasó con este virus, nos encontramos creyendo que esto es el apocalipsis. Y la verdad que a mí me da un poco de vergüenza. No, en serio, me da vergüenza por todos los seres humanos de la historia, atrás de 1945, que esa gente sufría en serio. Esa gente sufría en serio. Acá la gente quejándose porque estamos encerrados. Después en España hubo una guerra civil, 1 millón de personas murieron y la gente se queja de que está encerrada. Creo que nos estamos quejando de un modo muy infantil. Creo que, gracias a Dios, somos una generación que no hemos sufrido lo que sufrieron las generaciones anteriores. Es decir, nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestros hijos medianamente sanos. Esta pandemia no afectó, gracias a Dios, en su mayoría a los niños. Antes de 1945, la gran mayoría de las familias, sus hijos no llegaban a los 20 años. La mitad moría antes de los 20 años. Eso es un sufrimiento. Nosotros creo que a partir de 1945 entramos en una especie de paraíso donde ahora cuando perdemos un poquito de algún privilegio por este virus, nos damos cuenta la situación privilegiada. Yo creo que nosotros somos un poco, a ver, no sé cómo llamarlo, tengo miedo de los calificativos que estoy dando en algunas entrevistas, pero pierdo un poco de privilegio por estar encerrado 3 o 4 meses y esto es el apocalipsis, que sea y que aquí estamos, revisemos la historia, leamos la historia de lo que es el sufrimiento humano en serio. Y después analicemos, ay, no nos dejan salir, oh, tengo que salir con barbijo, este es mi máximo sufrimiento. Cuando hace 70 años, si a mí me detectaban por judío, los nazis me mandaban a un campo de exterminio y yo me quejo por un barbijo, yo creo que el ser humano ha olvidado, gracias a Dios, la verdad, menos mal, el sufrimiento histórico que hemos tenido a lo largo de los siglos. Y creo que es bueno que este virus haya llegado, no por la gente que ha muerto, la gente que ha muerto es una desgracia en todos los sentidos, pero yo creo que los que vamos a sobrevivir, no sé, digo vamos, quizás también el virus me agarra a mí y también me mata, pero digamos, los que estamos sobreviviendo a todo, en realidad no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos con nuestros avances. Y creo que cuando en la Cábala dice, el mal resitúa los valores, la Cábala dice claramente eso, el mal resitúa los valores. Claro, nos resitúan los valores de los privilegios adquiridos que hemos tenido como sociedad. Y creo que tenemos que hacer realmente una introspección profunda de qué nos estamos quejando, de qué nos A estamos eso quejando. voy. ¿No es cierto?, esta queja permanente, ¿no es cierto?, como con una mirada cuasi infantil en algunos casos respecto a las situaciones que se nos presentan en la vida.
cuando en realidad, en definitiva, la pregunta es qué estamos haciendo con la vida y si realmente estamos haciendo lo que vinimos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría si puede ampliar un poquitito sobre lo que es la diferencia entre sobrevivir, que pareciera que es lo que estamos haciendo ahora, y vivir, porque creo que hay ahí una franca diferencia en la actitud del ser humano. Es que yo creo que justamente la pandemia vino a recolocar la idea de supervivencia y vivencia. Es decir, creo que cuando nos obligamos todos a parar en cierto modo, lo que tú dices claramente es esa diferencia. Es decir, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es la función de estar vivos? Porque no es en función de de la supervivencia. Entonces, hay claramente dos situaciones en el árbol de la vida, se ve claro, ¿no? Las 7 dimensiones inferiores, que podríamos llamarlas la de la supervivencia, y las 3 superiores, que serían la de la vida. Es decir, la pregunta es ¿para qué vivo? Y el alma, fíjate que en todos los sentidos, la persona siempre reclama, no le reclama a nadie, se lo reclama a sí misma, ¿eh? Su autorrealización personal. Una de las cosas que el alma de alguna manera dice, cuando se pregunta un alma, ¿para qué yo vine a este mundo? Lo que se está, en realidad hay una afirmación, no hay una pregunta. La afirmación es, yo no sé todavía para qué vine y por lo tanto, qué triste que yo me vaya de este mundo sin saber por qué vine. Es decir, la persona tiene una especie de congoja, una congoja porque dice, yo la verdad no sé por qué vine a este mundo, el sentido no lo he encontrado, en cualquier momento me podría ir de este mundo, yo no he realizado lo que tengo que realizar. Lo que sí sabemos del alma, en función de no supervivencia, sino de vivencia, es que la diferencia es, el que sobrevive es el yo en su subjetividad, porque el yo es el que intenta sobrevivir. Es decir, si alguien me quiere matar o me voy a morir, yo tengo miedo de mi yo. Es decir, cuido mi subjetividad. Entonces, la supervivencia tiene relación con la subjetividad. Y la vivencia tiene relación con la trascendencia. Es salir de mi subjetividad y preguntarme qué voy a dar al mundo. Este es el punto de diferencia. Cuando yo sobrevivo, estoy pensando en mi yo. Y por lo tanto, cuando sobrevivo, quiero sobrevivir yo, qué voy a comer yo, qué trabajo voy a tener yo. Es decir, la supervivencia me lleva a radicalizar mi subjetividad. Pero el alma no quiere radicalizar su subjetividad en función de su propia subjetividad. El alma es subjetiva para llevar a cabo una función trascendente. Y cuando piensan en una función trascendente, piensan salir hacia el otro. ¿Qué le voy a aportar al otro? Es decir, ¿qué le voy a aportar a la humanidad? Entonces, fíjate que en casi todas las sesiones que tú puedas hacer con respecto al sentido de la vida, la persona te va a decir, ¿qué voy a dejar al mundo? ¿Qué es lo que yo voy a dejar al mundo? Entonces, claro, tú te pones a pensar y dices, esta es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere ser la persona? La persona quiere ser feliz por un aporte a la humanidad. Y eso es Tikkun Olam. Entonces tú te das cuenta que la verdadera función, el verdadero sentido del alma es cumplir con una misión que siempre es universal, que siempre es de Tikkun Olam. Todo Tikkun individual lo que quiere es el Tikkun Olam, diciendo, ¿qué voy a dejar al mundo? No para que me recuerden, sino para ayudar al otro, digamos, para ayudar a la humanidad. Entonces, es muy interesante que cuando una persona encuentra el sentido de su vida, empieza una especie de solidaridad natural con los demás. Porque dicen, no, lo que yo quiero dejar es un mundo mejor para mis hijos, por ejemplo. Entonces tengo que cuidar la ecología. Con lo cual, cuando nosotros estamos pensando en función del alma, estamos pensando en una función trascendente, que es salgo de mi subjetividad para poder hacer Tikkun Olam y ayudar a los demás. Mientras me tengo que preservar, porque mi envase es subjetivo y me preservo, pero en función de ese dar hacia afuera. Entonces, reciclo el envase. Entonces, tomo el envase y el envase toma agua y vuelvo a servir agua. Otra vez, somos como una especie de jarra, ¿no? La jarra del agua. Tú pones agua, esa jarra da los vasos, la jarra se queda vacía, otra vez la jarra le pones agua, otra vez los vasos. Entonces, la función de la jarra, ¿cuál es? Siempre dar agua a los vasos. Siempre esa es la función. Cuando se queda vacía, necesita recibir agua del universo, de la Ein Sof, y se vuelve a llenar. Pero la jarra no está en función del agua que tiene para retener el agua dentro de sí misma, sino en función del agua que va a dar. Siempre estamos aquí recibiendo en función de lo que vamos a dar. La subjetividad no tiene esa idea. La subjetividad tiene la idea de recibir para sí y retener, no para dar. Entonces, la subjetividad radical es, tengo para mí y tengo temor a perderlo. Por lo tanto, entro en modo supervivencia.
Por eso el modo de supervivencia no es solidario, porque es sálvese quien pueda. El modo de supervivencia es yo tengo que aguantar mi subjetividad y hacerla sobrevivir. Pero la supervivencia real del yo siempre tiene que tener trascendencia, es decir, porque tiene que pasar a un estadio superior. Una persona que sobreviva al yo en un estado de recepción permanente sin dar, es una persona que no tiene función en esta realidad y con lo cual se va mal. Se va realmente muy negativa porque se va sin cumplir su función de trascendencia. Así que esa sería la diferencia. Sobrevivir es el nivel del sujeto. Vivir es un sujeto en aras de la trascendencia. Claro, y esto un poquito, bueno, yo acá tengo su libro, Doc, de la Cábala, la práctica del misticismo judío, que es un lujo, donde, bueno, tiene toda esta orientación más bien hacia la psicología, donde se puede diferenciar bien, digamos, este yo más subjetivo como algo más bien una idea más egoica y, digamos, el yo más interno con una idea más altruista. Esto, el alma tiene idea de lo que viene a ser antes de venir. ¿Hay, digamos, una conciencia de esto previo al momento de encarnar? Hay una paradoja, porque la respuesta es sí y no. Es decir, en la Cábala es una paradoja esa respuesta, porque la Neyamá sí lo tiene claro, pero se dice en la Cábala que inmediatamente entra el alma en este mundo y se le borra la información para poder aceptar al madre y al padre nuevos, porque si no le va a decir, ¿sabes qué? Mis padres eran de la India del siglo V y directamente tú no eres mi padre. Entonces, la idea es, la Neyamá se protege de alguna manera borrando, entre comillas, porque no lo borra nunca. La Neyamá siempre tiene la información de su vida anterior, de su vida pasada. Lo que pasa que lo que el Ruach no sabe es que lentamente va siendo forzado, si se quiere, por la Neyamá a cumplir la misión de su vida. Es decir, la misión de su existencia, el sentido de su alma. La Neyamá hace todo lo posible para enviarnos esta información. A veces con un déjà vu en alguna región, en alguna ciudad, que tú dices, bueno, nunca estuve en Londres y de repente estoy caminando en Londres y parece que esta es mi ciudad, ¿cómo puede ser? Algo pasa. O en Dublín, nunca conocí Dublín, llegué a Dublín y me di cuenta que yo soy más irlandés, pero ¿dónde nací yo? ¿Cómo puede ser? Si yo nací en Rumania y estoy en Dublín, no entiendo nada. Entonces, hay a veces las almas que reconocen regiones, o reconocen regiones, o a veces reconocen momentos, o a veces se pueden ir naturalmente para atrás. A veces se pueden ir naturalmente para atrás, en una especie de regresión espontánea. Sí. Hay almas que no les pasa esto, que no tienen ni regresión espontánea, ni déjà vu, ni nada. Es porque el Ruach está operativo y está cumpliendo lo que el Ruach le está diciendo. Pero en los intersticios del Ruach siempre hay una información de la Neyamá con respecto a una vida pasada, que pueda no ser consciente o puede ser muy consciente. Si uno es muy consciente, esto es muy bueno, porque en realidad lo acepta, opera a partir de aquí. A veces hay una vergüenza social de decir esto, hoy cada vez menos, hoy cada vez uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo fui, no sé, la sirvienta de tal faraón. Es decir, que muchas veces hoy básicamente sucede que ya la gente está perdiendo el miedo a que la sientan loca, ¿no? Yo no te lo cuento, la verdad, me dice alguno, porque yo te lo cuento a ti solamente, porque todos los demás van a creer que estoy loco, y la verdad es que la mayoría de la gente me lo cuenta, quiere decir que estamos locos, pero nos da cierta vergüenza contarlo, ¿no? Pero en verdad también las almas se unen en vibraciones, porque a mí me pasó muchas veces con los alumnos presenciales y tengo muchos testigos que son almas, por ejemplo, que se reconocen en el siglo III en tal zona de Francia, por ejemplo, y entonces me empiezan a reconocer a mí, me dicen, nos conocemos de algún lado, uy, Dios mío, este está en la misma vibración mía, qué temor. Y de repente en las clases enteras, a veces aparece como un grupo de almas que se vuelven a encontrar. Esto es muy común. Lo que hay que tratar de ver a veces es que vamos a dar pistas para la gente, para saber, bueno, yo de repente quiero conocer cuál es mi vida anterior. ¿Qué hago? ¿Una regresión? No tengo una regresión natural, hago una regresión inducida. Lo que los cabalistas llegan a la conclusión es que uno puede tener sospechas de quién fue. Y vamos a decir aquí algún secreto para saberlo. El alma vibra en la frecuencia del almas que encuentra y empieza a tener afinidades.
puede llegar la Neyamá a descubrir quién era a partir de las almas que pueda encontrar en sus relaciones. Y hay que estar muy atentos a las relaciones que uno tiene. Relaciones, hablo de hermanas, de padre, de la pareja, de las relaciones de amigos, de alumnos, de todo. Y si uno tiene una observación profunda de qué está cumpliendo esa persona en tu vida, puedes llegar a empezar a desilvanar lentamente la función de tu Neyamá. Puedes empezar a desilvanar lentamente y te puede dar mucha información y te estás riendo por algo, me parece. No quiero que empiecen tus confesiones ahora. Te voy a hacer confesar también, si no. Porque no puede ser que yo soy el único que confiesa esta noche. Bueno, pero usted es el entrevistado, Doc. Sí, es verdad. Te estás riendo que estás entendiendo lo que digo. Pero básicamente la yesod, que son las relaciones sociales, si nosotros observamos claramente, porque lo que dice la Cábala es así, la raíz del alma es como un puzzle muy grande. Claro. La información que yo traigo está dentro de ese puzzle. Pero si yo empiezo a entender dentro de la gente que yo conozco, imagínate que cada una de las personas que yo conozco en la vida y que he conocido, o que pasaron ya a otro plano, es como una ficha de este puzzle. Y la parte de la ficha mía está como en blanco, pero yo me voy dando cuenta de que cuál es la imagen del puzzle. Y si yo veo la imagen que falta, es la mía. Entonces, yo puedo llegar a descubrir, estamos dando un secreto, nunca lo dije en ninguna clase, pero esto es de Cábala muy, muy potente, de que uno, a través de las relaciones, de toda la historia de uno, no estamos hablando de las relaciones que tiene uno hoy, de toda su historia, ¿qué nos ha enseñado cada relación? Aunque se haya terminado por muerte o por distanciamiento, podemos encontrar un aporte a el descubrimiento del sentido de la Neyamá. Hay que observar muy atentamente toda la historia de todas nuestras relaciones para darnos cuenta que hay un eje conductor en lo cual nos estaba aportando algo en ese momento, pero nos estaba dando una información al nivel de Neyamá, al nivel del tikkun, al nivel de la rectificación. Claro. Ahora, doctor, ahora voy a confesar yo alguna cosita en relación a algo que voy a preguntar ahora, porque según la tradición judía, se entiende que el feto, ¿no es cierto?, digamos, el envase donde un alma va a encarnar, el feto no se considera un ser viviente, por lo menos hasta 30 días, dicen algunos, incluso el Talmud habla que es el muslo de la madre, y la legislación rabínica lo divide incluso en 2 etapas, diciendo una primera etapa es Gufaú, como es una parte del cuerpo de la madre, y una segunda etapa, Gufá Ajariná, como un ser próximo a ser un ser viviente, ¿no es cierto? Y se entiende que el alma entra en el cuerpo luego del nacimiento. Ahora esto dista un poco de, por lo menos, mi experiencia personal en relación a mis pacientes que trabajan con regresiones a su experiencia en el vientre de su madre, incluso también con las investigaciones que ha hecho el doctor Stanislav Grof, ¿no es cierto?, describiendo lo que tiene que ver con las matrices perinatales, con investigaciones del doctor Thomas Berney, donde cuentan, ¿no?, como que hay una conciencia del niño previo a su nacimiento y donde todavía algo recuerda, hay una cierta conexión con ese lugar de donde viene. ¿Qué explica la Cábala en relación a esto, Doc? Mira, el tema es el siguiente. Yo creo que hay una explicación a la Cábala y hay que tener cuidado con las explicaciones rabínicas. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con las explicaciones rabínicas? Porque las explicaciones rabínicas explican en niveles que podríamos llamar de Peshat, Derash y Remes, pero no en Sod. Y en los niveles de Sod pueden cambiar las cosas. Es decir, la explicación rabínica puede ser una explicación para alguien que tiene 10, 20 años, pero no para alguien que tiene 40. Las explicaciones rabínicas tienen que ver más con la identidad nacional judía y la regulación de la halajá, y no con los fundamentos
que podríamos llamar secretos de la tradición judía. Entonces hay una tradición judía exotérica y esotérica. Te voy a dar algunos ejemplos de esto. La legislación rabínica dice que no se puede mezclar carne con leche. Pero si tú vas al texto de la Torá, Abraham recibe a los ángeles y les da carne con leche. Entonces no entiendo qué está haciendo la legislación rabínica, prohibiéndonos que no se puede mezclar carne con leche. Después viene una ley, la ley de Moisés, que dice que no se puede tomar la leche con el cabrito de su madre, pero es de su madre. Con lo cual, cuando viene la leche de Portugal con el cabrito de Francia, las podría mezclar. Porque el texto de la Torá no dice toda la carne y toda la leche. Pero la legislación rabínica sí dice toda la carne y toda la leche, contra el texto bíblico que no dice eso. La legislación rabínica dice que no se puede hacer una circuncisión de una persona hombre, una mujer, que no puede hacer una circuncisión. El que hace la circuncisión tiene que ser un hombre. Cuando en el texto de la Torá vemos que la esposa de Moisés cogió a sus 2 hijos y los circuncidó. Quiere decir que una mujer hizo una circuncisión y fue la esposa de Moisés. Una cosa es la legislación rabínica que está creando la identidad judía y otra cosa son los niveles de secreto. Son 2 cosas completamente diferentes. No son las mismas cosas, porque el judaísmo dice que hay que descansar en Shabbat, pero para la gente judía, y entonces la gente no judía descansa o no en Shabbat. La legislación rabínica lo hace recaer solamente sobre la gente judía y no sobre la no judía. Pero un mandamiento dice que el extranjero que habita contigo también tendría que descansar, según el 10º mandamiento. Quiere decir que un no judío para los mandamientos debería descansar, pero no para la legislación rabínica. Como verás, si nos metemos en la legislación rabínica, está la cantidad de contradicciones que no vamos a salir de ahí. Entonces, para mí lo que hay que hacer es un análisis desde el Sod, desde la mística. Y desde el punto de vista de la mística se dice que el alma entra a los 40 días de la concepción. Ahora, que el alma entre a los 40 días de la concepción no implica que la legislación rabínica pueda decir que es considerada jurídicamente como persona luego de que respiró varias veces. Entonces, la legislación rabínica puede decretar jurídicamente algo que espiritualmente sea otra cosa en el nivel de Sod, porque estamos operando en niveles de interpretaciones diferentes. No sé si me está siguiendo. Clarísimo. Entonces, jurídicamente, la legislación rabínica va a decir que se necesita tal cosa para casarse. ¿Estamos de acuerdo? Pero espiritualmente no hay un casamiento judío en el texto de la Torá porque todavía no estaban los rabinos, ni había ketubá. Entonces, la legislación rabínica lo que hace es mantener la identidad judía en la diáspora 2000 años y lo ha hecho muy bien y hay que felicitarla. Pero en los niveles de Sod nosotros operamos con otra situación. No operamos con la legislación rabínica porque en los niveles de Sod estamos operando con los fundamentos, con la esencia. Vamos al fruto, no nos quedamos con la cáscara. No estamos preocupados por el mantenimiento de una identidad. Estamos preocupados en realidad para que la luz divina llegue a todo el mundo, a todo el universo. Entonces son 2 cosas diferentes. La preocupación de un rabino es cómo se mantiene la identidad judía. Lo han hecho muy bien 2000 años, seguramente lo seguirán haciendo, y esa es su función. La función del místico es traer luz al mundo sin diferencia ninguna de identidad. Entonces, basado en esta cuestión, creo que a partir de ahí, todo lo que me preguntes entre legislación rabínica y el nivel de Sod va a ser una disociación casi permanente. No porque la Kabbalah diga que no se tienen que cumplir los mandamientos, al contrario. La gente que está dentro del pueblo de Israel tenemos que cumplir los mandamientos. Pero cuidado, tenemos que cumplir los mandamientos cuando vemos que la luz de la Torá es preservada de la legislación rabínica, porque la legislación rabínica, hecha por hombres, puede ir contra la luz de Dios y la luz de la Torá. Entonces hay que tener como mucho cuidado en este punto. Me parece que es importante entender, como dice el profeta Malají, ustedes lo conocen en la tradición cristiana y en el mundo español como Malaquías, el profeta Malaquías, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencias entre personas. Entonces, en el nivel de Sod, nosotros operamos con el alma, con la luz en el universo. El envase de la Kabbalah queda claramente dentro del pueblo judío, porque el envase es este. Pero el pueblo judío tiene que ser luz para las naciones, es decir, sacar luz del envase y no mantener la luz dentro del envase. Yo creo claramente en el carácter universal de la Kabbalah, en el envase nacional, es decir, el judaísmo es su envase nacional, como yo creo que el yoga es universal en su envase nacional que nació en la India. Pero, que yo sepa, ningún maestro de yoga
me pregunta el maestro de yoga a mí, ¿usted nació en la India para hacer yoga o no? ¿O usted es budista o es hinduista para hacer yoga o no? Yo, si puedo, me pongo en un curso de yoga porque me parece que el yoga pertenece a, por supuesto, tengo que reconocer que viene de la India, no voy a decir que el yoga vino de Groenlandia. Por lo tanto, la cábala pasa lo mismo, tengo que reconocer que viene del pueblo de Israel, pero viene del pueblo de Israel para iluminar a todas las naciones. Así como el yoga va a iluminar desde su lugar a todas las naciones, así como Confucio desde China nos ilumina a todas las naciones, cada una de las culturas tiene luz para todas las naciones. Sí, y esto, ¿cómo se evidencia? Bueno, la pregunta que nos quedan 10 minutos, así que ¿Cómo puede ser? le quería hacer una pregunta más y voló, esta vuelta voló, en relación a cómo es el proceso de desencarnar, porque bueno, esto que todas las culturas, ¿no es cierto?, aportan su verdad, y en realidad quizás yo, esto es una impresión personal, lo que cambia en realidad es el idioma, porque en realidad la verdad considero que es una sola y la diga quien la diga, es una sola. Y entonces vemos por ahí, cuando leemos el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, habla, ¿no es cierto?, sobre esta rueda samsárica y este ciclo de reencarnación y muerte. Luego, bueno, el libro egipcio de los muertos, donde es básicamente lo mismo, y estamos con el Gikula Neyamot del misticismo judío, donde cuenta más o menos parecido. ¿Cómo es el proceso de desencarnar? Digamos, ¿hay una evaluación del alma en ese momento? Decir, bueno, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Me faltó? ¿Ya sé que tengo que volver? Digamos, ¿qué le pasa a la persona que está desencarnando? Bueno, primero que todo, tenemos que ir al concepto de desencarnado y no asociarlo con la muerte física, porque a medida que nosotros en esta encarnación vamos subiendo a nivel de conciencia, estamos desencarnando. Es decir, en realidad, cuando tú estás subiendo los niveles del alma en esta vida encarnada, estás desencarnando. A tal punto que si tú te conectas con tu propia Neyamá, puedes ver almas desencarnadas del otro lado, porque tú estás haciendo tu proceso de desencarnación. Quiere decir que cuando aumentas el nivel de conciencia, ya estás en el proceso de desencarnación. Por eso, cuando una persona muere después de trabajar espiritualmente mucho en su vida, la muerte no le es tan terrible, porque ya casi estuvo saliendo del cuerpo permanentemente dentro del sistema de la encarnación. Es decir, ¿quién realmente sufre realmente la muerte? ¿Quién no hizo esta elevación de nivel de conciencia o se quedó muy aferrado a la materia? Entonces esta persona siente, digamos, el cambio. De todas maneras hay una explicación desde el punto de vista de la Cábala de que todo alma cuando pasa para el otro lado tiene 7 días de gran confusión, porque cree que todavía está viva en el campo de la materia y no entiende bien las nuevas coordenadas en las que pasó. Y por ese motivo se hace lo que se llama en la tradición judía la Shiva, los 7 días de duelo. Porque en esos 7 días de duelo se está acompañando al alma para la transición al otro lado. Porque son como esos 7 días un gran momento de confusión. Cuando ya la persona se ha enterado de que está del otro lado, que ya está en el universo de Briah absolutamente, es decir, que no está ni en Asiá ni en Yetzirah, sino que está absolutamente en el universo de Briah, el alma de alguna manera queda con toda esa información que ha traído, es decir, con todo eso que ha traído, y de alguna manera puede quedar en dos situaciones o tres, pero sobre todo en dos situaciones. Una situación es que se haya ido muy mal de aquí y desee volver de manera muy rápida, porque está sufriendo del otro lado y necesita volver y hay una necesidad de vuelta. Si esa alma está sufriendo, está lo que nosotros técnicamente llamamos el infierno, la Gehinah. Técnicamente no es un lugar de ningún lado, es un sufrimiento del alma que está deseando volver. Hay almas que desean volver, que son las almas, dice la tradición de la Kabbalah, que se reencarnan más rápidamente, las que mueren, por ejemplo, en accidentes de tránsito, que son las almas que pasan al otro lado y realmente no estaban preparadas para pasar al otro lado y entonces vuelven rápidamente. Y son las que en la experiencia que tenemos, y ahí me tengo que unir al grupo, sabemos que son las que piden encarnar más rápido y encarnan más rápido. Es decir, reencarnan, para llamarlo de alguna manera más rápido. Las que se sienten bien del otro lado, las que ya han hecho gran parte de su tikkun, digamos, no tienen la desesperación de volver al otro lado y están en una situación muy feliz, que podríamos llamarla, si quieres, paraíso, Gan Eden, porque no tienen necesidad de volver.
Hay algunos procesos muy particulares y muy ocultos en los textos de la Kabbalah, como se llama el Ibur, que se escribe con W alta, que es el proceso de impregnación, que son almas que en su desesperación por terminar con lo que tienen que terminar, por no haber terminado lo que tienen que terminar, no esperan a encarnar, sino que entran en el cuerpo de otra persona. Y entonces suceden cosas que muchas personas no lo pueden comprender, inclusive van al psicólogo años para tratar de comprender. Hay momentos en la vida de una persona que no le pasa a todas las personas, sino que le puede pasar a alguna persona, que son como años donde esa persona, pueden ser 5 años, 3 años, 10 años, pero es un periodo de tiempo relativamente limitado, donde esa persona no realiza su tikkun, no realiza el sentido de su alma, sino que de repente está realizando el tikkun de su abuela, o de repente está realizando como otro proyecto de otra alma, porque esa alma entró en el cuerpo de la persona mientras la persona estaba viva. La persona viva no se da cuenta de que esa alma entró, esa fuerza entró, y esa fuerza no le quiere hacer ningún daño, digamos, no es una posesión demoníaca, no es una fuerza que quiere hacer daño, sino que es una fuerza que lo que quiere es hacer su ticum y toma en general a un nieto, por ejemplo, para hacer el ticum. En general hay muchos casos de abuelos a nietos donde hay alguna abuela que, por ejemplo, se hubiera querido separar de su abuelo y entonces lo que hace es tomar a la persona y hacer que la nieta se separe del esposo, por ejemplo. Que quizás la nieta tenía alguna duda de su separación, pero la abuela se engancha ahí y dice, no vas a hacer lo que yo hice, sino que te voy a dar la fuerza arquetípica de terminar de hacer algo que yo no pude hacer. Eso sucede, se llama Ibur, se llama impregnación. Son sistemas energéticos bastante ocultos dentro de la Kabbalah que no se explican habitualmente. Hay obras, aquellos que nos están escuchando se pueden citar alguna obra, hay una obra de judaísmo y reencarnación de un autor, se puede encontrar por internet. En esa obra alguna de estas cosas aparecen con respecto al tema del Ibur. Y está muy tratado también por Luria y por Jaime Vital, ¿no? En sus obras. Entonces, hay muchas cosas que pasan cuando una persona desencarna. Es el estado en que se encuentra el alma cuando desencarnó tiene que ver con el trabajo que uno hizo aquí. Por eso nosotros siempre desde la Cábala insistimos que se haga el trabajo aquí, que la persona haga el trabajo aquí para que cuando pase del otro lado no pase mal, sino que pase lo mejor posible. Claro, ahí está. Doctor, se nos fue la hora, la verdad que yo seguiría preguntando, pero bueno, le agradezco infinitamente de nuevo la entrevista, el tiempo que me da, porque sé que está cansado, sé que está a 1000 y bueno, nuevamente gracias. Y no, al contrario. Obviamente las puertas de Espacio Conciencia quedan abiertas para usted y ojalá pronto pueda estar en la Argentina si las cosas se acomodan. Así que muchas bendiciones. Gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a todos y un placer. La verdad me he sentido muy a gusto. Me alegro. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos escucharon. Un abrazo. Adiós. Adiós. Shalom a todos.